La semana pasada un poquito hablábamos sobre la historia de Nehemías y hablábamos de que pues al principio de año a veces es un tiempo donde muchos están pensando en comenzar de nuevo, ¿no? Nuevos comienzos, a veces nuevas resoluciones, nuevas metas. Y hablábamos de que desde la perspectiva de Dios no está tan interesado en darnos un éxito personal, sino que nuestro éxito personal siempre va arraigado con los propósitos de Dios. Dios quiere hacernos bien, pero no desconectados de la vida de la iglesia. Te vas a dar cuenta que el propósito de Dios siempre es bendecirnos como iglesia, y que una de las cosas que Dios quiere hacer es de que juntos podamos nosotros vivir la vida. Y comenzábamos con la pregunta hace 15 días sobre qué hacemos cuando nos damos cuenta que hay quebranto en nuestra vida o cuando hay quebranto a nuestro alrededor. Y hablábamos de que una de las primeras cosas que Dios hizo en el corazón de Nehemías es de que sincronizó el corazón de Nehemías con el corazón de Dios. Y que cuando somos seguidores de Jesús, nuestro corazón no puede estar desconectado de los propósitos de Dios. Una de las primeras cosas que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida es de que Él va a comenzar a sincronizar, a conectar nuestro corazón con el corazón de Dios para que nuestro corazón lata al mismo ritmo que el corazón de Dios. Es decir, que nos comiencen a interesar las cosas que le interesan a Dios, que comiencen a hacer una carga en nuestros corazones lo que es para Dios importante. Y hablamos de cómo Nehemías, cuando miró la desolación y miró el quebranto del pueblo de Israel, su corazón inmediatamente pudo percibir que a Dios le interesaba y que Dios quería hacer algo. Y ese es un ejemplo para cada uno de los que somos llamados seguidores de Jesús, de que el Espíritu Santo va a tomar nuestro corazón y lo va a conectar con los propósitos de Dios. Ya no vamos a vivir solamente para buscar mi éxito personal o mi prosperidad personal, sino que Dios me va a prosperar para poder yo ser parte de los propósitos de Dios. Y cuando hablo de prosperidad, no hablo de solamente una prosperidad económica, hablo de si yo estoy bien emocionalmente, si Dios me sana emocionalmente, Dios lo va a hacer para que yo pueda ayudar a otros que también necesitan ser ayudados. Si Dios me está restaurando, es porque Dios quiere restaurar a otros, para que podamos dar de gracia lo que recibimos de gracia. Y para eso necesitamos ser la iglesia de Dios y hacerlo juntos. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios, y vamos a aprender cómo Nehemías, la historia de Nehemías, nos enseña un proceso muy hermoso de cómo podemos nosotros responder ante el quebranto, no solamente personal, pero el quebranto que vemos a veces en el mundo, o en la familia, o en la comunidad, o en los amigos. Nehemías 1:4 dice lo siguiente. Ya leímos hace 15 días la introducción, y luego dice aquí que cuando Nehemías escuchó que el pueblo estaba en quebranto y el pueblo estaba en dolor y los muros estaban destruidos, mira lo que dice que hizo Nehemías 1:4, dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y llorando delante del Dios del cielo. ¿Qué hacemos cuando vemos el quebranto? ¿Qué hacemos cuando miro que las cosas no están como deberían de estar? Ahora, pienso que no hay cambio y no hay transformación si en nuestra vida no hay un sentido de que las cosas no están como deberían de estar. Espero que me hayas entendido, fíjate bien. No puede haber cambio y no puede haber transformación si no hay un sentido en nosotros de que entendemos que las cosas no están como deberían de estar. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros no tenemos la visión de Dios de cómo deberían de ser las cosas, ¿okay? Hay grupo de jóvenes, hijo,
Si nosotros no entendemos que hay la visión de Dios, de cómo deberían de ser las cosas, podemos llegar a acostumbrarnos o aceptar el quebranto como normal. Por ejemplo, hay un matrimonio que puede estar viviendo constantemente en quebranto y en dolor, pero como no tiene una visión de lo que Dios quiere para su vida, puede llegar a pensar, bueno, esto es normal, esto es lo que pasan todos, esto es lo que todos mis amigos están atravesando. Entonces llegan a pensar, pues es normal, esta es la vida es difícil, la vida es dura, entonces pues hay que aprendernos a vivir de esta manera y hay que caminar hacia adelante. ¿Por qué? Porque no tienen una visión de lo que Dios quiere para sus vidas. Es por eso que cuando Nehemías vio el quebranto, él no pudo estarse quieto porque dijo, esto no es lo que Dios quiere, esta no es la visión de Dios para su pueblo. Y por eso es de que le dolió en su corazón, por eso es de que necesitamos tener una visión de qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Acuérdate que Nehemías estaba viviendo en el exilio. Ahora, ¿cómo te explico el exilio? El exilio es simplemente esto, estar fuera de casa. Exilio es estar fuera del lugar donde deberíamos de estar. Restauración es regresar al lugar donde deberíamos de estar. ¿Sí? Por ejemplo, Nehemías estaba en exilio y su corazón anhelaba que el pueblo regresara al lugar donde debería de estar. Ahora, muchos de nosotros, o todos los que estamos aquí, en algunas áreas de nuestra vida, todavía no estamos en casa. ¿Sí? Todos los que estamos aquí, hay áreas en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra vida espiritual, que todavía no estamos en casa. Por eso hay dolor, por eso hay quebranto. Es por eso que la restauración es volver a la casa. Cada uno de nosotros anhelamos volver a estar en el Edén. Es el lugar para el cual fuimos creados, para una comunión perfecta. El Edén perfecto no lo alcanzaremos hasta que seamos resucitados a la eternidad. Pero en esa tierra Dios quiere que avancemos en nuestra restauración y que podamos tener una visión. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, nuestras relaciones, para su iglesia, para todo lo que somos? Dios tiene una visión maravillosa y nosotros necesitamos tener esta visión. Es lo primero y es lo más importante. Ahora, fíjate bien. Nehemías, lo primero que hizo es que tomó una pausa, fíjate bien, de algunos días y se dedicó a orar, se dedicó a ayunar y a descubrir el porqué de las ruinas. Te hago una pregunta. ¿Qué haces cuando estás en problemas? ¿Qué haces cuando hay situaciones difíciles en tu vida? ¿Cuál es tu primera respuesta? ¿A dónde corres? ¿A quién corres? ¿Qué es lo primero que haces? Porque el día de hoy, triste pero verdad, es de que cuando vienen situaciones difíciles en nuestra vida, lo primero que pasa en nuestros corazones es, nos preocupamos. Empezamos a mordernos las uñas, empezamos a imaginarnos lo peor, en lugar de venir y decir, mi primera opción va a ser venir y levantar una oración a mi Padre Celestial. En ocasiones corremos a buscar ayuda al amigo, a la hermana, que está muy bien, correr a buscar ayuda y que alguien nos ayude a orar, perfecto. Pero no debe de ser la primera opción. La primera opción debe de venir, levantar una oración a nuestro Padre Celestial y decirle, Señor, de ti viene mi ayuda. Tú eres mi socorro, tú eres mi fortaleza. Y luego, hay cosas que Dios va a querer que hagamos. Ve a buscar a alguien que te ayude a orar. Ve a simplemente platicar con alguien. Busca ayuda. Pero nuestra primera opción debe de ser orar. Si viene un problema, orar. La palabra de Dios dice, si alguien está enfermo, ¿qué es lo que nos manda hacer? Vayan para que oren por ustedes. Alguien está triste, haga oración. Alguien está contento, haga oración. Nuestra primera opción debe de ser orar. Porque si no, nos puede pasar como la mujer de flujo de sangre. Claro, esta mujer dice que pasó años enferma con un flujo de sangre
Y corrió a diferentes lugares y corrió a doctores y dice que ninguno podía ayudarle hasta que llegó el momento donde se había quedado sin dinero porque estaba buscando ayuda, hasta que encontró a Jesús. Y cuando encontró a Jesús, esa mujer fue sanada. Tú y yo a veces corremos de un lugar a otro, buscamos soluciones porque somos inteligentes, buscamos la resolución a los problemas porque sabemos cómo, pero nunca oramos y nunca le decimos, Dios ayúdame, o Dios guíame, o fortaléceme. No levantamos la oración a Dios. Entonces, muchas ocasiones nuestro quebranto se prolonga. ¿Por qué? Porque no tenemos en nuestra vida una devoción donde decimos, Dios está conmigo, Él es mi ayuda, Él es mi fortaleza. Por lo tanto, tenemos que aprender a desarrollar una vida donde traemos a Dios nuestras cargas, donde traemos a Dios nuestras ansiedades, donde Dios nos ayudará en los momentos más difíciles y más críticos de nuestra vida. Esta semana mi esposa pasó por una cirugía y todo iba bien. Y me dice el doctor, ¿sabes qué? Se complicó un poquito la cirugía, hay algo que tenemos que hacer. Le digo, está bien, ¿no? Sale de la cirugía mi esposa y lo primero que me dicen, ¿sabes qué? No despierta de la anestesia. Y no es normal, porque a la media hora o a la hora una persona tiene que despertar de la anestesia. Llevábamos 7 horas y no despertaba de la anestesia. Y los doctores empezaron a preocuparse, ¿no? Y dentro de mi corazón yo dije, yo me fui a sentar y estaba con mi hijo. ¿Sabes qué fue lo primero que hice? Levanté una oración a mi Dios. Le dije, Dios, tú estás con nosotros, hemos orado por ella, la puse en tus manos. Tú eres nuestro Dios, nos has ayudado en muchas ocasiones y sé que en esta ocasión también nos vas a ayudar. Y simplemente traté de no preocuparme, de no tener pensamientos catastróficos y simplemente platicábamos con mi hijo y mi hijo me decía, todo va a estar bien, o sea, vamos a estar tranquilos. Sí, todo está bien. Pasó 7 horas y un poquito la lograron despertar. Tuvimos que pasar toda la noche porque no despertaba, estaba un poquito consciente pero no salía, los doctores estaban preocupados. ¿Qué hacíamos nosotros? Podíamos hacer 2 cosas, desesperarnos, llorar o orar. Ahora, a través de mi vida yo he entendido que la preocupación nunca ha cambiado nada, ¿verdad que no? ¿Cuántos de nosotros nos hemos preocupado y la preocupación ha cambiado algo? Nada, nunca. Antes nos hace más nerviosos y levanta la ansiedad y hace las cosas peores y nos bloquea para encontrar soluciones o para ver a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Orar. Al día siguiente no me dejaron quedarme, al día siguiente me voy a la casa, me quedo solito. Yo con mi esposa casi nunca nos hemos separado. Creo que la primera noche que duermo solo, en 30 años, en 30 años, nunca he dormido solo, ni cuando nos enojábamos, por ley, nunca nos dormíamos solos. ¿Y qué hice? Me puse a orar. Dije, Dios, la vida de mi esposa está en tus manos. Me voy a la mañana siguiente al hospital y llego a las 6 de la mañana, está rodeada de doctores porque no la pueden despertar al 100%, y están discutiendo qué hacer, y de repente llego y le preguntan a Sarai, dice, oiga, ¿sabe quién acaba de llegar? Y Sarai llega como que medio en su sueño, trató de abrir los ojos y me vio y dio una sonrisa, como diciendo, aquí está mi esposo. Y todos los doctores se comenzaron a reír y decir, wow, dice, ¿qué muestra dio al escuchar que tú estabas aquí, no? Ya luego mi esposa le decía, le digo, no, que no, le digo, si te traigo, pero bien enamorada. Pero, ¿qué hacemos cuando pasamos por problemas? ¿Desesperamos o oramos? ¿Qué hacemos cuando pasamos por angustia? ¿Confiamos en nuestro Padre y creemos que Dios está con nosotros? Porque esto no es solamente para algo. Dios no es una idea para estudiar. Dios es una persona para conocer. Le conoces en los momentos de alegría, le conoces en los momentos de angustia, le conoces en los momentos de fortaleza, en los momentos de debilidad.
en los momentos de abundancia, en los momentos de escasez. Dios es una persona a la cual le conocemos y confiamos en Él porque Él es nuestro Padre. Pero fíjate bien lo que hizo Nehemías. Su primera opción fue la oración. Pero dice que lo primero que hizo, dice, cuando oí esas palabras me senté. Di conmigo, Nehemías se sentó. Ahora, esto me habla de que Nehemías tuvo que tomar una pausa para sentarse y poder escuchar a Dios. El día de hoy nuestras oraciones son muy diferentes a veces a las oraciones que vemos en la Biblia, o nuestras vidas, porque en ocasiones, si pasamos por problemas, lo primero que queremos hacer es correr y buscar una solución. Muchas ocasiones pasamos por alguna situación y queremos correr. Tengo que hacer algo, o quiero ocuparme. ¿Alguna vez te ha pasado que estás en problemas y lo primero que quieres hacer es ocuparte para distraerte? Muchas ocasiones estamos en problemas en nuestra vida y lo primero que queremos hacer es tratar de distraernos con la ocupación, que en lugar de que nos haga bien, nos aleja de lo que verdaderamente nos va a ayudar. Nehemías tomó una pausa. ¿Sabes por qué en muchas ocasiones cuando oramos no tomamos pausas? Porque no queremos que Dios nos muestre o que Dios nos confronte con lo que hay en nuestros corazones. En ocasiones nuestras oraciones solamente son hablar y hablar, pedir y pedir a Dios. Pero esa no es oración solamente cuando venimos y, Señor, necesito, ayúdame, bendíceme, entonces me voy y digo, ya tuve mi momento de oración. Esa no es oración. Hay momentos que tratamos a Dios como si fuera un mesero. ¿Has ido a un restaurante? ¿Cómo tratas al mesero? Espero que lo trates bien, pero fíjate bien cómo tratamos al mesero. ¿Pudiera traerme, por favor, más pan? ¿Pudiera, por favor, traerme otras servilletas? ¿Sabe qué? Mi comida está fría, me la pudiera calentar. Ahora, ese es el trabajo del mesero, pero no tienes intimidad con el mesero, simplemente le pides en el momento lo que necesitas y luego pagas la cuenta y te vas. Y nuestros momentos de oración en ocasiones son como Dios fuera nuestro mesero. Señor, necesito que me ayudes, necesito que me bendigas. Señor, necesito que hagas esto por mí. Y una vez que le hemos dicho a Dios lo que queremos que Él haga, nos levantamos y nos vamos y decimos, Señor, ya tuve un momento de oración. Pero ¿cuántas ocasiones tomamos tiempo para que Dios nos hable? Para que haga intimidad, para que yo le diga y le cuente a Dios acerca de mi vida, pero también le permita que Dios hable acerca de lo que Él está viendo en mi vida. Ahora, Salmo 139, 23 al 24, nos habla de esto. Dice así: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si en mí hay camino malo, y guíame en el camino eterno. Fíjate bien. La forma como el salmista nos invita a orar es pedirle a Dios que nos escudriñe. Y para eso necesitamos tomar una pausa cuando oramos y decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, estoy pasando por problemas, por quebranto, las cosas no van muy bien, necesito tu ayuda, pero escudriñame. Hazme ver si en mí hay camino de maldad que me esté llevando a vivir en quebranto. Hazme ver si en mí hay algo que está ocasionando que haya quebranto en mi vida. Ahora, no todas las enfermedades son causa del pecado, no todos los problemas son causa del pecado, pero hay cosas que en nuestra vida puede haber por causa del pecado. Hay momentos que podemos estar siendo atacados o estamos siendo probados, pero hay ocasiones que la razón por la cual estamos en quebranto es por nuestros pecados. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y si tú sigues leyendo te vas a dar cuenta que Nehemías, después de que se dio cuenta que la causa por la cual Israel estaba en quebranto era por su pecado.
Entonces Nehemías se arrepintió, pero fíjate bien lo que sigue diciendo aquí. Dice, escudriñame, oh Dios. Ahora, Dios no necesita que tú le digas, Señor, escudriña mi corazón para que Él te conozca. O sea, Dios te conoce. Dios conoce tus pensamientos más íntimos, conoce la meditación de nuestro corazón. Es más, dice que aún la palabra conoce antes de que salga de nuestra boca. Pero lo que estaba diciendo el salmista es, Señor, ayúdame a conocerme a mí mismo. Ayúdame a ver qué hay en mi corazón para poder darme cuenta si hay algo que necesito cambiar. Ahora, ¿cuántos de ustedes en una relación han pasado esto? Por ejemplo, Nicole, estás casada, igual que todos, algunos de los que están aquí. O Isidro, ¿verdad? Nos casamos y de repente nuestro cónyuge hace algo que nos hiere, nos ofende, fue rudo o fue muy dura, ¿no? De ambos lados. Pero nunca se dio cuenta. Y luego a la hora anda como si nada. Y luego a la hora dice, no, pues amor, te quiero mucho. Y tú dices, espérame, pero hace una hora me ofendiste, hace una hora me hablaste de una manera equivocada, hace una hora hiciste esto que me hirió, estoy herido o estoy herida, y tú estás como si nada. Es porque a esa persona le hace falta el poder tener momentos de que su corazón sea escudriñado y darse cuenta de que, hey, esa persona pecó, tiene que arrepentirse contra su esposo o su esposa. Pero ¿cuántos de nosotros pasamos la vida sin escudriñarnos, sin que Dios nos escudriñe, sin que Dios nos muestre las áreas donde necesitamos crecer o madurar? Porque el plan de Dios es de que seamos como Cristo Jesús. Ahora, el peligro, fíjate bien, de no pasar tiempo para que Dios escudriñe nuestros corazones, es de que podemos vivir una vida de maquillaje. O podemos vivir una espiritualidad de maquillaje. Ahora, no estoy en contra del maquillaje, hermanas, no digan, ay, el pastor está diciendo que ya no nos debemos de maquillar. No estoy en contra del maquillaje, pero déjenles algo para que podamos entender. ¿Por qué no? Yo voy a decir, ¿por qué nos maquillamos? ¿Por qué se maquillan, hermanas? ¿Por qué se maquillan? Para verse mejor. ¿Por qué más? ¿Por qué más se maquillan? Para tapar ciertas imperfecciones, pienso, ¿no? O sea, para poder pues lucir mejor, ¿no? Para poder tener una mejor apariencia, o sea, se maquillan. Y que está bien. Ahora, pero yo estoy hablando de la vida espiritual. Ahora, el peligro en la vida espiritual es cuando nos maquillamos externamente para vernos bien, pero el corazón no cambia. ¿Sí? Es cuando vivimos una vida espiritual de maquillaje, en donde queremos vernos externamente personas con devoción, pero por dentro no hay cambio, no hay transformación. Ahora, cuando tú miras al profeta Jeremías, te vas a dar cuenta que una de las cosas que él tuvo que enfrentar fue a una nación que tenía una espiritualidad de maquillaje. Por ejemplo, era un pueblo que cuando venían al templo hacían todo lo que era correcto. Se comportaban de la manera correcta. Hablaban como tenían que hablar de la manera correcta en el templo. Pero luego se iban a los lugares altos donde había idolatría y donde había prostitución, y se iban y practicaban las cosas que los demás practicaban, los mismos pecados, pero en el templo trataban de comportarse bien. Entonces aquí Dios les dio una palabra y les dijo: ustedes son un pueblo que de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Las mismas palabras que Jesús usó, y él dijo, este pueblo, a los fariseos, tenían una religión o una espiritualidad de maquillaje, porque se preocupaban mucho por lo externo, pero ignoraban lo interno. No había un escudriñar de parte de Dios en sus corazones. Entonces se preocupaban por lo externo,
Y Jesús les dijo, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. ¿Te imaginas que Jesús viniera a nuestra vida en este momento? Y que pudiera vernos y que pudiera decirnos, sabes que tú con tus labios me alabas, pero tu corazón está lejos de mí. Y que tú le dijeras, ay Dios, pero voy a la iglesia, canto alabanzas. Dice Dios, sí, pero es que no has escudriñado tu corazón. Y Dios comenzará a mostrarnos todas las áreas donde necesita trabajar en nuestras vidas, con amor y con gracia y con misericordia. Pero Dios nos muestra la verdadera oración es cuando nos sentamos y permitimos que Dios hable a nuestras vidas y nos haga ver el orgullo, la arrogancia, la dureza, la falta de perdón, que hay en nuestro corazón, que puede hacer que solamente estemos alabando a Dios con una espiritualidad de maquillaje. ¿Cuántos de ustedes llegaron a visitar algún panteón en México? Mira, yo me acuerdo de una ocasión, fui a un velorio y a un entierro, y no me acuerdo de quién, era yo muy niño, pero en aquel entonces el lugar donde fuimos era un panteón muy descuidado. Y yo comencé a darme cuenta que cuando íbamos caminando había pedazos de huesos salidos de las tumbas. O sea, era tan descuidado aquel lugar de que ya había pedacitos de huesos, ¿no? Ahora, no hay un problema porque tú dices, sé que estoy en un panteón y lo que hay abajo son huesos muertos y esto se dejó ver afuera, no hay problema. Jesús una ocasión usó un ejemplo y él le dijo a los fariseos que tenían una espiritualidad de maquillaje y él les dijo, ustedes son como tumbas ¿qué? Blanqueadas, porque por fuera se ven bonitos, se maquillan, por fuera las tumbas están preciosas, pero por dentro están llenos de huesos de muerte. Tú vas aquí a un cementerio y hasta puedes hacer un picnic de lo bonito que está. Creo que tiene el jardín mejor que el jardín de mi casa, ¿no? O sea, está muy bonito, pero al fin es un cementerio. Debajo hay huesos de muerte. Ahora, lo que Nehemías nos está enseñando aquí es de que nuestras oraciones nos deben de llevar a escudriñar nuestros corazones, para no llegar a tener una espiritualidad de maquillaje donde decimos, por fuera me veo bien, pero por dentro hay huesos de muerte. Es decir, y cada uno de nosotros hay áreas que todavía necesitan ser cambiadas por Dios, pero ¿cómo le vamos a hacer si no pasamos tiempo escudriñando nuestros corazones? Y que Dios nos muestre aquellas áreas que necesitan ser cambiadas. ¿Por qué crees que en ocasiones pecamos y nunca nos lo reconocemos? En ocasiones no practicamos el arrepentimiento. En ocasiones no hay convicción en nuestros corazones, no hay un redarguir. ¿Por qué? Porque pensamos que todo está bien en nuestra vida. No hay un constante escudriñamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué crees que en ocasiones batallamos con los mismos pensamientos que batallábamos hace 20 años? No hay transformación, no hay cambio, porque no le permitimos al Espíritu de Dios trabajar de dentro hacia afuera. Ahora, otra cosa que hizo Nehemías es de que se sentó, oró y luego dice que ayunó. Fíjate bien, ayunó. Ahora, en ese tiempo hay muchas iglesias que practican el ayuno. Y practican el ayuno por 21 días. Ahora, yo estoy a favor del ayuno. Yo aplaudo cuando una congregación se dedica a ayunar 21 días. Pero creo, mi convicción personal es de que el ayuno no debería de ser solamente para principio de año. El ayuno debe de ser una práctica normal de todo creyente. Deberíamos por lo menos una vez por semana ayunar. Es una práctica espiritual. Hay cosas que no ocurren en la vida si no ayunamos, si no oramos. El ayuno y la oración son importantes en la vida de un creyente. Ahora, el día de hoy
desafortunadamente el ayuno se ve de una manera equivocada al ayuno bíblico. Y es por eso que en ocasiones no vemos un resultado o en ocasiones lo hacemos mal. Es más, si tú, no digo que en todos, pero yo he estado en contacto a veces con personas que van a una congregación donde ayunan al principio de año y platicas con ellas y lo primero que te dicen es, estoy ayunando. Y la cara la demacran porque dicen, es que estoy ayunando, es que por 21 días tenemos que estar ayunando, no he comido. Y yo digo, ya lo estás haciendo mal. Lo estamos haciendo mal. Porque la persona que ayuna no debe de decirle a nadie que ayuna. Porque el ayuno es entre Dios y esa persona solamente. Y la palabra de Dios nos dice, y Jesús nos advirtió, tú cuando ayunas, lávate la cara para que nadie se dé cuenta, no demacres la cara cuando ayunas. Es más, cuando alguien ayuna, nadie debería de saber que está ayunando. Su cara no debería de demostrar que, pobre de mí, no he comido, es que estoy buscando al Señor y no he comido por 5 días y me siento súper espiritual, pero no he comido. Dice Dios, no, es un ayuno incorrecto. El verdadero ayuno no demacra la cara, no le deja saber al mundo estoy ayunando, es entre tú y Dios. Es por eso de que amén cuando nos juntamos como iglesia para ayunar, pero el corazón debe de ser el corazón correcto. Nehemías oró y ayunó porque sabía que se necesitaba el ayuno y la oración para la restauración. Hay momentos que tú tienes que ayunar y orar para que Dios pueda restaurar alguna área quebrada en tu vida. Hay momentos que nada va a pasar si en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, tú necesitas que la voluntad de Dios se haga, vas a tener que ayunar y vas a tener que orar. Pero necesitamos practicar el ayuno correcto. Nehemías ayunó, y la forma en como Nehemías ayunó es de que él humilló su corazón en dolor, no solamente por las ruinas en las que estaba el pueblo, sino por haber ofendido a Dios. Fíjate bien, Nehemías no solamente ayunó y humilló su corazón porque el pueblo estaba en ruinas, sino porque el pueblo había ofendido a Dios, a un Dios que se dice 3 veces santo. Y cada uno de nosotros debemos de pasar por momentos donde nos dedicamos al ayuno para humillar nuestro corazón, para escuchar a Dios, para que nos deje saber en qué áreas hemos fallado y para que también traiga convicción de que a veces le hemos ofendido y que hemos pecado contra Él. Ahora, quiero que vayas conmigo a Isaías 58. Es un capítulo que tiene 15 versículos, 14 versículos. Voy a ir leyéndolo para que tú puedas entender cómo debe de ser un ayuno bíblico. Cómo es como Nehemías ayunó. Y cuando tú y yo ayunemos como un estilo de vida, debemos de cuidar ciertas actitudes del corazón. Y fíjate bien lo que Dios promete cuando ayunamos de la manera correcta. ¿Ok? Solamente van a poner la escritura, Isaías 58. Sígueme, ¿ok? Dice así. ¿Ok? Dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo sus transgresiones. ¿Ok? Dios le está diciendo aquí a Isaías, declara a mi pueblo sus transgresiones, a la casa de Jacob sus pecados. Dice, con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Ahora tú dirías, ¿qué de malo tiene que el pueblo se dedique a buscar a Dios? ¿Verdad? ¿Qué de malo tiene? Dice, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? Fíjate bien, aquí el pueblo le está diciendo a Dios, hemos ayunado y tú no nos escuchas. Dice, porque nos hemos humillado y tú no haces caso. Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Fíjate bien, en el día de ayuno buscan su conveniencia. Es decir, el día de hoy en muchas ocasiones la gente ayuna buscando su beneficio propio.
y no es la razón del ayuno. Mucha gente dice, voy a ayunar para que Dios haga, para mover a Dios, para hacer que Dios responda, para que Dios haga cosas grandes entre nosotros. Dice Dios, estás buscando tu conveniencia. O, en el tiempo en que vivimos, muchos ayunan para poder adquirir beneficios de salud. Pero eso no es un ayuno bíblico, es un ayuno muy diferente. Luego sigue el verso 4, ayunan para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunen como hoy, para que yo oiga la voz desde lo alto. Fíjate bien, verso 5. ¿Es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y en ceniza? ¿Llamarán esto ayuno y día acepto al Señor? Verso 8. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyuntas del yugo, dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Ahora fíjate bien lo que está diciendo aquí Dios. ¿Sabes cuál es el verdadero ayuno? Dice, no puedes ayunar y olvidarte de las cosas más importantes de la vida. No puedes decir, soy un hombre que ayuno, pero te olvidas del quebrantado, te olvidas del pobre, te olvidas de tu prójimo. Tú y yo pudiéramos decir, iglesia, vamos a dedicarnos a ayunar y a orar, pero nos olvidamos de hablarle a Mari Carmen, nos olvidamos de ver cómo está Gloria, nos olvidamos de nuestros vecinos que están pasando por momentos difíciles, nos olvidamos de que hemos escuchado que hay quebranto y hay dolor, y dice Dios, ¿cómo te dedicas a ayunar y te olvidas de lo que está pasando a tu alrededor? Tienes que hacer las dos cosas, ayuna, pero no te olvides de tu prójimo, no te olvides de hacer vida al que está pasando por pobreza, por el que está pasando por enfermedad o por el que está pasando por opresión. Es lo que nos está diciendo aquí. Y luego verso 8 dice, si lo haces de esta manera, entonces la luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Cuando ayunes de la manera correcta, dice Dios, entonces la luz va a resplandecer sobre ti, tu recuperación brotará con rapidez y la gloria del Señor será tu retaguardia. Y si tú sigues leyendo el capítulo 58, te das cuenta de que Dios promete bendición a nuestra vida si ayunamos de la manera correcta. Pero vamos a avanzar. Dice que después de que Nehemías oró y ayunó, hizo una cosa bien importante. Comenzó a orar a Dios, pero comenzó a orar la palabra de Dios. Ahora, qué importante es orar la palabra de Dios. Nehemías oró de Deuteronomio capítulo 4, verso 25 al 31. Oró una promesa que Dios había dado al pueblo de Israel, que si ellos eran llevados cautivos y se arrepentían en la tierra de la cautividad, Dios los iba a restaurar. Nehemías conocía esta palabra. Entonces comenzó a orar de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestras oraciones no deben de ser emocionales solamente. Nuestras oraciones deben de ser, sí, emocionales, pero racionales. Es decir, deben de ser gobernadas por la palabra de Dios. La palabra de Dios debe gobernar la forma como oramos a Dios. Porque eso nos habla de que conocemos la voluntad de Dios. Mira, Dios nunca va a responder a algo que Él nunca prometió, ¿ok? Pero cuando tú conoces lo que Dios prometió y le dices a Dios que cumpla lo que Él prometió, Dios se compromete a poner su palabra por obra por lo que Él prometió. Por ejemplo, la palabra de Dios nos invita a orar de maneras como estas. Dice, ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando yo vengo a Dios y le digo, Señor, tú eres mi Padre, Dios oye. Señor, tú eres mi Padre y prometiste estar conmigo, Dios escucha esa oración. Dice,
pidan y se les dará. Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, el Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Jeremías dice, clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Hebreos nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero ¿sabes por qué en ocasiones no oramos más seguido? Porque no conocemos quién es Dios. ¿Por qué no oramos de maneras con más confianza? Porque no conocemos quién es Dios. No conocemos su palabra, no conocemos lo que Él nos ha prometido. Porque en ocasiones no pedimos, porque nuestra teología nos dice que no debemos de pedir. Mira, cada uno de los que estamos aquí somos teólogos. La teología es el estudio de Dios. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos una idea de quién es Dios. Pero en ocasiones la idea de quién es Dios la tenemos de una fuente equivocada. En ocasiones tenemos la fuente de la tradición, de la cultura, de la sociedad, pero no de la palabra de Dios. En ocasiones miramos a Dios como un Dios que es cruel, indiferente, enojado. Todo esto, la forma en como yo veo a Dios va a influenciar mi respuesta a la oración. Si yo miro la palabra de Dios y me dice que Dios es mi Padre, que Él está conmigo, que Él me ama, que en Cristo Jesús yo puedo acercarme con confianza a Él, esto va a influenciar la forma en cómo me acerco a Dios en los momentos de dificultad. Y Dios quiere que aprendamos. ¿Qué pasó, amigo? Córrele, córrele. Ok, entonces la forma como veamos a Dios, eso va a influenciar cómo nos comunicamos con Él. ¿Sí? Un día, fíjate bien, un día vamos a dejar de orar. Un día no vamos a necesitar la oración, cuando estemos en la eternidad. Pero mientras estemos en la tierra, necesitamos pedirle a Dios que cumpla sus promesas. Necesitamos pedirle a Dios que haga su voluntad en nuestras vidas. Mientras estamos en la tierra, la oración es un bálsamo que nos ayuda a descansar en nuestro Dios que está en control de todo. Mientras nosotros estemos en esta tierra vamos a experimentar aflicción, va a haber dolor, va a haber enfermedad, pero necesitamos levantar una oración porque es ahí en donde Dios nos restaura, es ahí donde Dios nos ayuda, es ahí donde Dios nos fortalece, es ahí donde nos encontramos con nuestro Padre Celestial. Un día en la eternidad no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá quebranto, no tendremos que orar ya para que Dios sane el dolor o el quebranto. Simplemente vamos a estar en comunión y en adoración a nuestro Dios, pero ya no vamos a necesitar la oración porque Dios haga algo para sanar el dolor. Pero mientras estamos en esa tierra, debemos de entender que es a través de una vida de oración que Dios va a sanarnos y que Dios va a restaurarnos y que Dios va a ayudarnos. ¿Crees en eso? ¿Crees que verdaderamente Dios escucha la oración? ¿Entiendes qué importante es la oración en la vida de un creyente? ¿Te dedicarás a creer y te dedicarás a practicar cada día una vida de oración para estar en conexión con tu Padre? Yo te motivo a que te comprometas una semana a levantarte y que lo primero que hagas en la mañana simplemente levantes una oración a tu Padre. Que le cuentes acerca de lo que está pasando en tu vida, que le pidas ayuda, que le digas te quiero conocer. Comienza con 5 minutos y deja que Dios vaya alargando ese tiempo, pero necesitamos entender que la oración es parte importante de la vida de cada creyente. Y si nosotros no oramos, te lo voy a poner así: la persona que no ora es la persona más arrogante del mundo. Porque la persona que no ora dice, ¿para qué orar si yo puedo resolver mis propios problemas? ¿Para qué orar si yo puedo salir adelante por mí mismo? Es por eso
que las personas que no oran son las personas que tienen más arrogancia en sus vidas. La gente más dependiente y la gente que conocen a Dios dirán, Señor, sé que necesito tu ayuda. Así que hagamos lo que hizo Jeremías, lo que hizo Nehemías. En el momento de quebranto, en el momento de dolor, no nos olvidamos que lo más importante es orar. Padre,